Hola, yo soy tu amigo el Dr. Raidan. El día de hoy que estás viendo este video, espero que goces de plena salud y si no, espero que te recuperes pronto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre ansiedad y el trastorno de ansiedad. Lamentablemente el trastorno de ansiedad y la ansiedad están muy por debajo de los niveles de diagnóstico. O sea, lo que quiero decir es que no se está diagnosticando adecuadamente cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad. Y esto mismo nos confiere un problema más grave de salud, ya que al no diagnosticar adecuadamente, estas personas llegan a tener un tratamiento ya muy tarde y lamentablemente pues esto sí puede tener consecuencias, sobre todo en nuestra salud mental, muy perjudiciales. Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar qué es la ansiedad y qué es una crisis de ansiedad y cuándo los trastornos de ansiedad requieren un tratamiento. Para que podamos definir la ansiedad y los trastornos de ansiedad, tenemos que empezar a comprender el término miedo y diferenciarlo del término de ansiedad. El miedo es una respuesta a un estímulo estresante que viene desencadenado por una amenaza. Por ejemplo, tenemos miedo a la oscuridad, la amenaza es la oscuridad, tenemos miedo a las arañas, la amenaza son las arañas, y nosotros respondemos ante esa amenaza con temor y miedo. Es una respuesta fisiológica, emocional, física, que es normal porque solo es una respuesta. Sin embargo, a diferencia de la ansiedad también va a ser a respuesta de una amenaza, pero la diferencia es que ya no es una respuesta simplemente, es un estado. Eso quiere decir que cuando una persona se encuentra en ansiedad, se encuentra en un estado de ansiedad, y eso quiere decir que en lugar de durarnos segundos, nos puede durar minutos, horas, días, años, porque este estado va a depender de qué tan capaces seamos de poder regular o poder adaptarnos a esta ansiedad. Entonces, la ansiedad nos va a provocar en este estadio nerviosismo, nos va a hacer sentir incómodos, como que no queremos estar en este momento, en esta situación, porque nos está generando esta sensación, esta sensibilidad, ¿no? Esta ansiedad se puede presentar antes del evento, de la amenaza, se puede presentar durante el momento en que se está presentando la amenaza y se puede presentar después y persistir por mucho tiempo después de haber estado involucrado en este tipo de circunstancias. Y de hecho, como les vuelvo a repetir, la ansiedad y los trastornos de ansiedad ya los consideramos normales. Tenemos ansiedad a lo mejor por subirnos a un juego mecánico. Y estamos en la fila y estamos sintiendo la ansiedad y la emoción por subirnos, pero a lo mejor también tenemos el miedo de que algo malo nos vaya a pasar. La ansiedad por sí sola no es algo malo, es algo necesario. O sea, cierto nivel de ansiedad es necesario para que nosotros podamos de alguna manera entrenar, practicar y empezar a mejorar nuestra respuesta a ese cierto estímulo que nos causa la ansiedad y poder mejorar. O sea que volvamos al ejemplo del juego mecánico. Mientras estoy en la fila de subirme al juego mecánico, tengo la ansiedad porque no tengo la expectativa de qué es lo que voy a sentir, si va a pasar algo malo, si me voy a divertir o si no. Pero mientras estoy pensando en todo eso, mi cuerpo ya se está preparando para poder resistir y sobreponerse al estímulo que nos va a causar la experiencia de subirnos a ese juego mecánico. Ahora, que si nuestro cuerpo es incapaz de llevarnos a una adaptación ante ese estímulo, entonces esta ansiedad va a ser más persistente e incluso nos va a hacer evitar este tipo de cosas. Y de hecho por eso conocemos muchas personas que no hacen ciertas cosas porque les causa ansiedad. O sea, hay personas a las que les dicen, ¿sabes qué? Vamos a los juegos mecánicos. No, yo no, porque no, me da miedo. Y por el simple hecho de que me da miedo y no quiero vivir con esa ansiedad, pues simplemente prefiero no hacerlo. Es un ejemplo básico, pero es muy importante. Las personas que llegan a tener un trastorno de ansiedad pueden llegar a tener esta sensación de ansiedad por salir a la calle o por conversar con otra persona, y eso ya nos empieza a causar un problema o un trastorno. Entonces, la ansiedad no es mala, es necesaria,
hasta cierto nivel. Lamentablemente, como el dolor o como algunas otras circunstancias, es imposible medir los grados de ansiedad y cada una de las personas va a responder diferente a ciertos estímulos. Eso quiere decir que lo que a mí me causa ansiedad, probablemente a ti te cause el doble o el triple de la ansiedad, o a ti no te cause la ansiedad, y eso no nos hace malos, simplemente nos hace distintos del uno del otro y lo que va a mediar nuestra personalidad. Lo que sí nos tendría que poner en alarma es que la persona que sufre de la ansiedad o que tiene una ansiedad en algún momento no sea capaz de controlarla y de poderse adaptar al medio que le está causando esta ansiedad para poder responder favorablemente a estos estímulos. ¿Cuándo vamos a considerar un trastorno de ansiedad? Lo vamos a ¿cómo se dice? A definir como trastorno de ansiedad cuando nos provoca disfunción y una angustia excesiva. O sea, si la ansiedad ya nos está impidiendo que nosotros hagamos nuestras actividades diarias porque tenemos miedo a algo o a cierta circunstancia, ya sea de trabajo, de la esfera que sea, ¿no? Sea de trabajo, escuela, con la pareja, todo eso, ya nos está empezando a ser disfuncionales y ya no podemos hacer lo que tendríamos que hacer cotidianamente todos los días. Y eso nos empieza a generar angustia, entonces esto quiere decir que ya tenemos un trastorno de ansiedad. Independientemente si que para los demás es, ay, no inventes, por eso te dio ansiedad. No, eso es independiente, porque recuerda que la ansiedad es muy diferente de persona a persona. Y por eso es que lamentablemente también las personas se sienten con la incapacidad de pedir ayuda porque consideran que los demás no tienen ese problema y que cómo van a referir que tienen un problema para ir a trabajar si les da miedo subirse a su carro, cuando todos los demás se suben todos los días al carro. O sea, es irrisorio, o sea, es algo muy risible, pero hay casos así, ¿no? O sea, es muy importante que tengamos esa circunstancia. La ansiedad va a depender de múltiples factores, múltiples causas, y también la ansiedad va a ser uno de los principales síntomas que se presentan en las enfermedades. Eso quiere decir que una persona que llega a la consulta, sobre todo de urgencias, la mayor parte de sus síntomas son por la ansiedad de no saber qué es lo que tiene, y muchas veces esto puede llegar a nublar el criterio del médico y puede llegar a ser perjudicial para el paciente. Entonces, la ansiedad es parte de, y lo que tenemos que empezar a ayudarnos es a controlar esas crisis de ansiedad para que estas ansiedades no nos lleven a un problema más grave. Y nosotros como médicos tenemos que empezar a comprender que nuestros pacientes de por sí, por el simple hecho de desconocer lo que está pasando en su cuerpo en ese momento, tienen una ansiedad que nos puede llevar a nosotros a confundirnos, lo que nos obliga a descartar todas las causas posibles, médicamente hablando, que puedan causar este trastorno o este síndrome de ansiedad en ese momento, antes de decirle al paciente que todo está bien y que se vaya a su casa. Entonces es muy importante eso, ¿no? O sea, los trastornos de ansiedad generalmente por causas médicas se van a referir por algunas circunstancias del cuerpo, como por ejemplo enfermedades tiroideas. O sea, las causas de ansiedad médicamente hablando es el hipertiroidismo o una enfermedad que se llama feocromocitoma. Las personas que tienen insuficiencia cardíaca pueden pasar por periodos de ansiedad. También las personas que padecen arritmia. Una arritmia es un ritmo diferente al del corazón, o sea, en lugar de ir tum-ta, tum-ta, ese es un ritmo mucho más rápido, un ritmo diferente que causa palpitaciones, y eso nos va a generar muchas veces ansiedad. Asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor conocida como EPOC. Eso quiere decir que las personas que padecen hipotiroidismo o todas las que acabo de mencionar
pueden llegar a la sala de urgencias con síntomas de ansiedad o de crisis de ansiedad, pero que son a causa de estas enfermedades. Y una vez que yo regule estas enfermedades, o sea, que yo atienda la insuficiencia cardíaca, que atienda el feocromocitoma adecuadamente, que yo les dé un tratamiento adecuado, estas crisis de ansiedad o estos estados de ansiedad se van a ir disminuyendo junto con el tratamiento de la enfermedad, o sea, es a consecuencia de. También hay algunos medicamentos que nosotros podemos recetar a nuestros pacientes por alguna otra circunstancia que le pueden provocar sensación de ansiedad, como por ejemplo los corticosteroides. Ahorita está muy de moda por el COVID, la dexametasona o la betametasona, son ejemplos de corticosteroides. Estos pueden darnos como síntomas secundarios al consumo de estos medicamentos, ansiedad. También drogas como la cocaína, las anfetaminas y la cafeína también nos puede causar síntomas de ansiedad. Es por eso que no todas las personas son aptas para tomar café. También el síndrome de abstinencia de alcohol, medicamentos sedantes y algunas otras drogas nos pueden ocasionar los síntomas de la ansiedad. O sea que un paciente que llega a la sala de urgencias con síntomas de ansiedad, primero tengo que descartarle todas las enfermedades y descartar que esté usando algún medicamento que le esté causando ansiedad. Una vez que nosotros descartamos todo eso y no encontramos ninguna causa ni médica ni a consecuencia de un medicamento, entonces podría pensar que es una cuestión psicológica o emocional, y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo o que no sea malo. Eso quiere decir que requiere otro tipo de tratamiento y que requiere de otro especialista. Eso quiere decir que requiere ya de un especialista en salud mental, desde un acompañamiento con psicoterapia y, si es necesario, también de un psiquiatra, que es el que ya nos otorgaría medicamento para ayudar a mediar estas sensaciones, pero siempre tiene que ser con un acompañamiento de psicoterapia. O sea, no puede ser solo el medicamento, tiene que ir uno y el otro. En cuanto al cuadro clínico o los síntomas que se pueden presentar por la ansiedad, pues estos se pueden llegar a presentar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la vida, o se pueden ir presentando paulatinamente con minutos, días, horas de diferencia. O sea, hay gente que de la nada empieza con una crisis de ansiedad, y hay gente que va haciendo que su crisis de ansiedad se vaya, de alguna manera, por explicarlo coloquialmente, se vaya cocinando hasta que explota en una crisis de ansiedad muy grande, ¿no? O sea, y como les decía al principio, estas crisis o este estado de ansiedad nos puede durar desde segundos, minutos, horas, hasta años, y muchas veces, y lamentablemente, hasta que no le damos un diagnóstico. Están acompañados de pánico, y también es muy importante que sepamos que esta sintomatología nos puede llevar también a depresión, y lo que nos haría tener un trastorno combinado, un trastorno ansioso depresivo, o al revés. O sea, la depresión también nos puede llevar a tener ansiedades, ¿no? O sea, es muy importante que el médico que esté atendiendo a un paciente pues pueda discernir y derivar adecuadamente al paciente al especialista necesario si no encontramos ninguna causa médica que esté mediando esta sintomatología. Entonces, el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer otra vez para diagnosticar ansiedad o trastornos de ansiedad es quitar todas las causas, o sea, descartar todas las causas médicas y físicas, y descartar que no esté tomando medicamentos que le puedan causar ansiedad. Y si no hay ningún factor de esos, entonces ya podría hablar que mi paciente tiene un trastorno de ansiedad y que requiere de una atención de psicoterapia y de psiquiatría para que pueda salir adelante. Los síntomas o el cuadro clínico de una crisis de ansiedad se va a llevar por dos tipos de sintomatología, principalmente los síntomas cognitivos, que vienen siendo los que vienen de la mente, y los síntomas somáticos, que vienen siendo de parte del cuerpo, ¿no? Y los cognitivos y mentales son desde miedo a morir. O sea, en la paciente, una persona que tiene una crisis de ansiedad, lo primero que va a decir es que siento que me estoy muriendo. Ojo aquí, ese también es un síntoma de infarto. O sea, lo primero
que ves en el libro cuando lees infarto, dice, el paciente refiere sensación inminente de muerte. O sea que tenemos que descartar que el paciente esté teniendo un infarto, porque en una crisis de ansiedad el principal miedo es el miedo a morir. Después también el paciente te puede referir que tiene miedo o tiene la sensación de que se está volviendo loco y que por eso no se siente bien, que se siente fuera de control, la pérdida del control, la sensación de sentirse raro, siente una sensación de irrealidad, se siente como que no está en este plano, que se siente raro. Eso es una circunstancia muy particular que a lo mejor el paciente todavía no sabe ni cómo definir y por eso dice, es que me siento raro. Ajá. Y también existe algo que se llama síntoma de despersonalización. Eso quiere decir que siente que ya no es parte de esta sociedad o de este mundo y se empieza a desencajar de sus familiares, de sus grupos de amigos y de todo lo demás, ¿no? Entonces, esos son los síntomas mentales que vienen presentándose en una crisis de ansiedad o en un paciente que tiene un trastorno de ansiedad, que vienen de la parte cognitiva o mental, y la parte somática se va a acompañar de principalmente dolor en el pecho, puede haber mareo, náuseas, se puede llegar a presentar desmayos, también puede haber sensación de ahogo, dificultad para respirar, o sea que el paciente va a llegar respirando rápidamente, siento que no me llega el aire, doctor. También vamos a llegar a tener dolor abdominal. Ajá. También vamos a llegar a tener pacientes que van a referir que se les durmieron las partes del cuerpo, o sea, que no sienten sus manos, que no sienten sus pies, que los refieren como hormigueo. Y en lo personal me ha llegado a tocar ver pacientes que llegan con las manos completamente entumecidas, y esto es por la misma respiración tan rápida que están llevando a cabo y la misma sensación, y todos estos síntomas empiezan a menguar. O sea, date cuenta, ¿no? Que empiezas con un dolor en el pecho, después empiezas a respirar rápido, después empiezas a sentir que se te entumece todo, empiezas a sentir todo eso. ¿Qué está pasando? O sea, en tu mente al mismo tiempo dices, pues, ¿qué me está pasando? Me estoy muriendo, me voy a morir, atiéndeme por favor. O sea, llegan con una urgencia al hospital a pedir y a demandar atención, porque no están comprendiendo lo que está sucediendo. Y si te das cuenta, pues sí está sucediendo algo que pudiera ser grave, ¿no? También se acompaña de palpitaciones, o lo que el paciente generalmente refiere que es taquicardia, aunque en realidad lo que está sintiendo es percibiendo el latido de su corazón, y él lo percibe más rápido, que sí puede ser que esté más rápido, pero lo que está sintiendo es su propia palpitación, y lo hace evidente. Se va a acompañar de sudoraciones, temblores y agitación. También puede llegar a haber vómito, aunque no es completamente frecuente, pero puede llegar a verlo. Y si ustedes se dan cuenta, son síntomas que pueden ser de cualquier enfermedad. O sea, puede ser una enfermedad estomacal, puede ser una enfermedad cardíaca, puede ser una enfermedad muy, muy, muy amplia, y tendríamos que darle la importancia como tal, como la que merecen cada uno de nuestros pacientes. Y lamentablemente sí hemos sido testigos y hemos visto cómo las personas que llegan con crisis de ansiedad, pues muchas veces nada más son, siéntalo ahí en la esquina, que se le pase y ya que se vaya a su casa, ¿no? O sea, porque generalmente el médico de urgencias está esperando que llegue precisamente el paciente infartado, que llegue el paciente con apendicitis aguda, que llegue el paciente con una emergencia médica real, ¿no? Y no consideran que, una emergencia médica real, y consideran que la crisis de ansiedad no lo es, y la dejamos en la esquina, y nosotros mismos estamos condicionando a que este paciente se sienta excluido, y pues lamentablemente no se le da la atención que debe, ¿no? O sea, si acaso para nosotros no está teniendo repercusiones para su vida, pues para él sí, ¿no? O sea, y como les decía, si nosotros no hacemos el diagnóstico a tiempo, o sea, no es lo mismo una persona adolescente, digamos, que tiene su primera crisis de ansiedad, a una persona de 45 o 50 años que tiene una crisis de ansiedad, que por
la misma crisis de ansiedad y sus factores de riesgo, que ya vienen siendo la edad, no conocemos sus hábitos alimenticios, sus hábitos de ejercicio y todo eso, pues sí puede estar teniendo también, aparte de su crisis de ansiedad, pues un infarto, y eso nos puede llevar a no ver, ¿no? Y luego por eso pasan cosas fatales en el hospital, porque el médico no fue capaz de enfocarse o de descartar todas las causas posibles a través de esta crisis de ansiedad. Entonces por eso también ya hemos estado viendo muchos casos de suicidios. Y también lo que sí hay que recalcar es que afortunadamente las nuevas generaciones, o las generaciones que ya vienen más jóvenes, ya son personas que tienen una conciencia mucho más grande de su salud emocional, su salud mental, y están empezando a tener atención antes. O sea, la mal llamada generación de cristal es a consecuencia de que nosotros nunca les dimos las herramientas para que esto lo tuviera, pero hay que aplaudirles a esta generación que están buscando atender esa parte de la salud mental sin tener juicios o prejuicios ante ello, y eso es algo bueno. Ajá. Un trastorno de ansiedad va a requerir tratamiento siempre y cuando no hay otra causa. O sea, no está causada por feocromocitoma, no está causada por asma, no está causada por alguna otra enfermedad, ¿sí? O sea, va a requerir tratamiento específico para la ansiedad. Ajá. Cuando la ansiedad nos está causando muchos problemas para desarrollar nuestra vida, o sea, nos está causando muy fuerte la incapacidad de poder desarrollarnos, o es muy angustiante. Cuando interfiere con el funcionamiento de las personas, cuando la ansiedad ya no nos permite, por ejemplo, trabajar o ser funcionales con la sociedad con la que vivimos. Y la ansiedad va a ser necesaria cuando no tenemos el tratamiento adecuado al mismo, ¿no? O sea, es muy importante que se detecte a tiempo para poderle derivar. Ajá. El tratamiento se basa básicamente en una psicoterapia específicamente para el tipo de ansiedad que tengas, o el tipo de trastorno de ansiedad, porque también es un tema a lo mejor muy vasto, no solamente es uno. Y también va a haber la necesidad de ayuda con medicamentos, y esto tiene que ser estrictamente supervisado por un especialista en salud mental, que viene siendo el psiquiatra, y el acompañamiento de psicoterapia tiene que ser llevado también por un especialista de lo mismo, que lo más recomendable es acudir con un psicólogo. Y es muy importante que todos nosotros recibamos la atención adecuada para que nuestros pacientes puedan llevar este tratamiento de la mejor manera y poder llevar a nuestro paciente a la salud tanto psicológica como física como social, a la que tiene derecho y que debe de tener para poder ser una persona sana y libre en la vida, ¿no? O sea, este es un derecho que todos deberíamos de tener, y esta es una invitación para hacer a que todos nosotros, como profesionales de la salud y pacientes, podamos entender a nuestro paciente con ansiedad y darnos cuenta que su problema puede ser a veces tan grave como para poner en peligro su vida, y si nosotros no hacemos nada para ayudarlo, este paciente va a acabar fatalmente mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y no dejarlo en camisa de once varas. Les recuerdo, en el video anterior ya hay alguien por allí diciendo que no es malo, es una crisis de ansiedad. No, a lo mejor no va a poner en peligro tu vida en ese momento, pero sí es algo que requiere de una atención y un acompañamiento especializado. Recuerden, esto es todo por el video de hoy. Los síntomas de una crisis de ansiedad, los síntomas de ansiedad, la definición de miedo y de ansiedad van a estar disponibles a lo largo del video y en la caja de información del video. También, si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes hacerlas en la caja de comentarios o en las ligas que voy a dejar de mis redes sociales en la misma caja de información. Compártelo con tus familiares. Tú mismo, si tú te puedes identificar en esto, busca la atención necesaria
no busques a un amigo, no, busca a un especialista. Es muy importante que entre más pronto tengas una atención especializada, va a ser mucho mejor para futuro a tu salud. Esto es todo por el video de hoy. Yo soy tu amigo el Dr. Raidán. Mantente saludable.